Mis queridos hermanos, cuando alguno de nuestros hijos o algún familiar o algún ser querido sufre un accidente, hay que llevarlo obviamente urgentemente al hospital. ¿Qué hacemos? ¿Nos preguntamos acaso si podemos llevarlo al hospital? ¿Nos preguntamos acaso si tenemos tiempo? No. Siempre estaremos dispuestos. Siempre estaremos dispuestos a dejar a un lado lo que tengamos que hacer por encima de nuestras posibilidades y estamos dispuestos a sacrificarnos. El sacrificio está en función del amor por nuestros seres queridos. Yo recuerdo cuando uno de mis hijos se cayó y se hizo una brecha cerca de la ceja. En ese momento nada para mí era más importante que llevarlo al médico y verlo curado. Hubo uno que no vio cuando nos abrimos una herida, sino que nos vio muriéndonos en pecado y no corrió al médico, sino que entregó su propia vida. Quisiera hablarle un poco sobre eso, sobre nuestro sacrificio por el Señor. Cuando leemos Romanos capítulo 12 y versículo 1, permítame hacerlo por usted. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo escribe estas líneas y lo que se llamó después la epístola a los Romanos, unos 58 años después del nacimiento de Jesús, y escribe a una iglesia que vivía en medio de un fuego cruzado. Por un lado, Roma era una ciudad receptora de muchos viajeros del mundo conocido, una cultura que se jactaba de su conocimiento intelectual, de su poderío militar. Tanta era la situación espiritual difícil que Pedro en su primera carta, en su saludo final, le escribe a la iglesia que está en Babilonia. Existen pocas dudas de que esa Babilonia era Roma. Se trataba de una iglesia que necesitaba mucha instrucción, mucha orientación y sobre todo mucha exhortación para mantenerse firme en medio de tanta influencia adversa. Y en medio de todo esto, vemos a Pablo exhortando a los romanos de esta manera. Y Pablo inicia con dos palabras. Así que. Otras traducciones dicen, os exhorto pues. Y otras dicen, por lo tanto. Lo cierto es que en el griego original, el verbo que usa Pablo es el mismo que usa en Hechos capítulo 27 y versículos 9 y 22. Por lo que, más que una exhortación, Pablo puede estar amonestando a los cristianos romanos. Os amonesto, hermanos, sería una buena traducción. Por las misericordias, es decir, con fundamento en las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? Primero, hemos sido justificados por la fe en Cristo. Segundo, hemos sido santificados por el poder del Espíritu Santo. Tercero, hemos recibido promesas de una herencia cuyo precio de sangre pagó Cristo por nosotros. Cuarto, el amor del Señor por nosotros. Luego Pablo le dice que presentéis vuestros cuerpos. En este contexto, la palabra cuerpo no debe entenderse que Pablo está refiriéndose solo al cuerpo físico, sino a toda la persona cristiana, a todo el ser cristiano, carácter y personalidad. Es el mismo enfoque que Pablo hace en Romanos 6, capítulo 11 al 15. Pablo nos enseña cómo debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Este sacrificio debe ser un sacrificio vivo, es decir, deben ser sacrificios que provienen de una vida nueva y viva dentro del cristiano.
Este sacrificio debe ser un sacrificio santo, es decir, un sacrificio que proviene de la santidad, que nos produce el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, este sacrificio debe ser agradable a Dios, no solo aceptado por Dios, porque es un sacrificio vivo y santo, sino porque agrada a Dios. Y luego Pablo añade que es vuestro culto. Es como si Pablo dijera, esta es la correcta forma de adorar a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, conciencia, mente y corazón. Y luego dice que es vuestro culto racional. La palabra que usa Pablo aquí es la misma de la que origina la palabra lógica en español. Pablo nos dice que esta es la forma más razonable de adorar a Dios. Es lo mismo que el Señor dice cuando nos enseña que a Dios se le ama con todo el alma, la mente y el espíritu. Pablo nos exhorta que la misericordia de Dios nos invita y nos anima a una vida de dedicación total y de compromiso con todo el corazón. Todo sacrificio duele. Todo sacrificio cuesta. Un sacrificio significa dejar algo que valoramos, algo que amamos, algo que apreciamos, por algo que queremos más. Amar verdaderamente a Dios muchas veces significa sacrificio. Implica estar dispuestos a sacrificarnos. Pero cuando estamos dispuestos a sacrificar lo que sacrificamos, no vale el amor de Dios. Hace algunos años supimos de un caso de una pastora que sufría mucho porque sus riñones casi no funcionaban, al punto de que si no recibía un trasplante en poco tiempo, su vida corría peligro. Y una hermana de la congregación ofreció uno de sus riñones para salvarle la vida a la pastora. Este es genuino acto de amor. Y solo el amor motiva un sacrificio de esa magnitud. Y este es un sacrificio vivo. Pablo nos explica este tipo de sacrificio en Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Notemos cómo el amor de Dios crea en nosotros un nuevo sentido del valor de las cosas. Ahora hemos aprendido a valorar. De acuerdo con la palabra de Dios, hemos aprendido a poner en primer lugar las cosas de Dios. Cuando usted y yo hacemos voluntariamente algo, quiere decir que nuestra voluntad está dispuesta. Y está dispuesta porque algo la mueve. En el caso del cristiano, ese algo que lo mueve es el pleno conocimiento de que Dios se merece ese sacrificio y mucho más. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con precio de sangre. Pablo nos dice, porque habéis sido comprados con precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mahatma Gandhi no era cristiano, pero algo podemos aprender de este gran hombre. Algo que encendió la llama de la independencia de su país. Gandhi fue un hombre que llegó a gobernar un país tan complejo como la India, tan diverso. Él sabía establecer sus prioridades. ¿Y sabe cómo lo hacía? Se sentaba a hilar en su rueca, en su hiladora.
Todos nosotros necesitamos sentarnos en paz. Gandhi usaba una rueca. Nosotros necesitamos al Señor y debemos dejar que Cristo sea nuestra prioridad. Hermano, hermana, el sacrificio duele, el sacrificio cuesta, pero su fin en el Señor es vida. Bendiciones.